Bien, mis hermanos, vamos a estar entonces adentrándonos en lo que es nuestra escuela de formación teológica. Este espacio es para que podamos todos ser edificados en las distintas doctrinas de nuestra fe cristiana y que hemos abrazado históricamente. Para ello estamos siguiendo un modelo que nuestros hermanos del pasado diseñaron, como es la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Espero que todos tengan su ejemplar en su mano. Si nos está visitando por primera vez y requiere un ejemplar, puede levantar la mano, que nuestros servidores van a estar entregándoles uno con mucho gusto para que nos pueda acompañar en el estudio el día de hoy. De este lado también requieren muy bien, ya vendrán entonces los servidores y les traerán. Permítame recordar un poco en lo que nosotros nos encontramos y quisiera introducirles al tema citando nuevamente el texto bíblico que hemos tomado como base. Y es Filipenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 6 hasta el versículo 11. Filipenses capítulo 2 del versículo 6 al versículo 11. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acá adelante también, Sebastián. Bien, aquel que murió en la cruz, debemos recordar que lo hizo por nuestros pecados, asumiendo sobre sus hombros la pena judicial que recaía sobre la humanidad, aquella que le dio la espalda al Señor. Este acto glorioso es sin duda la cumbre misma de lo que el Señor sufrió. La cruz representa entonces la cúspide del sufrimiento del Señor, es la cima de su sufrimiento. Pero podríamos nosotros señalar también que ese momento, la cruz, también es la cima de la obra mediadora. Todo lo que nosotros podemos ver en cuanto a los sufrimientos y padecimientos de nuestro Señor Jesucristo no deben ser desconectados de su oficio mediador. Lo que quiere decir que todo lo que Él sufrió es en sustitución, fue en sustitución nuestra. Estamos nosotros estudiando la poderosa doctrina de la cristología, aquella que resume todo lo que es la vida misma y el oficio de nuestro Señor Jesucristo, y nos apoyamos en los escritos de nuestros hermanos del pasado, como la Confesión de Fe Bautista que tiene usted en su mano, y en el particular estamos detallando lo que se ha llamado la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto hasta ahora que esta obra mediadora, este oficio mediador, fue ordenado desde la eternidad. Eso lo vimos en el párrafo número 1 del capítulo 8, que se llama el oficio del oficio mediador. Entonces, por favor, vaya hasta allá, hasta el capítulo 8. En el párrafo 1 estuvimos hablando acerca de el momento, el tiempo en el que se dio esta ordenación. Luego pasamos entonces a ver lo que se requería de la encarnación. Estuvimos hablando acerca de ello. Hablamos también acerca de la capacitación y la dotación por parte del Espíritu para el oficio mediador. Y por último nos encontramos hablando de los estados que el mediador debe asumir para realizar esa labor de mediador. Y decíamos que hay dos estados que específicamente debe experimentar el mediador. Estos dos estados son el de humillación y el de exaltación. Vimos ya el estado de humillación y establecíamos que dentro del estado de humillación nuestro Señor Jesucristo como mediador debía experimentar 6 condiciones. Estas 6 condiciones, ¿cuáles fueron? Primero, la encarnación. Segundo, el sometimiento a la ley.
Tercero, los padecimientos. Cuarto, la maldición del pecado. Quinto, la muerte. Y sexto, la sepultura. Estas 6 condiciones debían ser experimentadas dentro del estado de humillación del mediador. O sea que su humillación fue desde la encarnación hasta la sepultura. Ahora, cuando damos este paso en la exposición, lo cierto es que resulta sumamente claro el entender que la Biblia presenta que Cristo no solamente fue humillado, sino que también fue exaltado. Este paso de nuestra doctrina, lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de la exaltación de Cristo, tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros analizáramos solamente la etapa de humillación y todo lo que tiene que ver con la obra y el oficio mediador, estuviesen suscritos solamente a la humillación, ninguno de nosotros podría de alguna manera certificar que hay una salvación que ha sido judicialmente estipulada para nosotros. Si nuestro Señor Jesucristo fue humillado, si nuestro Señor Jesucristo padeció, si nuestro Señor Jesucristo fue cargado sobre sus hombros la maldición del pecado, si Él sufrió hasta la muerte y la muerte lo llevó a la sepultura y quedase hasta allí la obra mediadora, tú y yo no tendríamos ninguna garantía de que nuestra salvación es segura. Entonces, cuando hablamos de las garantías de nuestra salvación, tenemos que hablar necesariamente de este segundo estado, que tiene que ver entonces con la exaltación. La primera etapa o el primer estado tiene todo que ver con la imputación de nuestro pecado a Cristo, pero la segunda tiene que ver con lo que es la justicia de Él imputada a nuestra cuenta. Así que, de alguna manera, esta es la etapa más gloriosa para lo que se aplica a nuestra salvación. Porque este puede ser y debe ser reconocido como la garantía de que la salvación se efectuó en una forma positiva, judicial y total en la cruz. Si no hablamos entonces de la etapa de exaltación, no podemos nosotros establecer garantía del goce, del impacto de la obra que Él realizó en la cruz. Así que para esta mañana vamos a adentrarnos en el segundo estado que experimenta el oficio de mediación de nuestro Señor Jesucristo, que es el estado de exaltación. Y una vez vamos a ver cómo nos introduce en el particular la confesión de fe. Así que vamos a leer el párrafo número 4, que es en el que nos encontramos. Así que un hermano, por favor, puede colaborarme. ¿Lo tienes allí, Mayru? El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio, y para desempeñarlo nació bajo la ley. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y ahí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Note entonces cómo la confesión presenta la transición de la que nosotros estamos hablando. Esta transición debe despertar en nosotros una profunda devoción acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué sería de nosotros si nuestro Señor sufriente no hubiese vencido la muerte? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese resucitado, si Él no hubiese ascendido, si no estuviésemos hablando de que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida si solamente nos quedásemos con la parte de la humillación? En realidad no habría para nosotros garantía de nuestra salvación. El apóstol Pablo presenta que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y esta etapa en particular se debe a que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Primera los Corintios 15, 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces el apóstol Pablo
está presentando el estado de exaltación como la garantía del goce de los gloriosos frutos de la obra mediadora. Sin el estado de exaltación, sin la resurrección, sin la victoria de Cristo sobre la muerte, no habría una manifestación legal. No habría manifestación legal de cómo la justicia divina fue plenamente satisfecha en la cruz. Cómo ya no reposa el saldo rojo en nuestra deuda, pero tiene que haber un ¿qué? Un paz y salvo. ¿Y cuál es el paz y salvo? El estado de exaltación. ¿Cómo podemos nosotros asegurar que hay una salvación segura y firme para nosotros? Que el pago fue hecho y que en realidad satisfizo a nuestro Señor Dios poderoso, precisamente por la resurrección y el estado de exaltación. La deuda fue cancelada, la pena fue ya claramente asumida. Ahora veremos nosotros el certificado de libertad. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se certifica nuestra libertad? El salvoconducto de la gracia es precisamente el estado de exaltación. Como lo define el doctor Berkhof, y yo quiero citar sus palabras. Dice, en su capacidad de mediador, Cristo cumplió las demandas de la ley en sus aspectos representativos y penales, pagando el castigo del pecado y mereciendo la vida eterna, por lo tanto tenía que seguirle la justificación. El estado de exaltación debe considerarse como el resultado judicial del estado de humillación. Así que el doctor Berkhof define que si hablamos nosotros de que hubo una sentencia judicial en la humillación, por lógica debe haber una sentencia judicial en la exaltación. Que se sigue el orden lógico de la sentencia judicial cuando hablamos de este poderoso Dios, cuando hablamos entonces de su condición de justicia. Sí, sí, pastor, y sería muy bueno también mirar lo siguiente. Cristo, en su papel de humillación, cumplió con una pena que no le correspondía. Entonces, la sentencia, ya ejecutoriar la sentencia, sería el estado de exaltación, a diferencia de nosotros pecadores, que de ninguna manera hubiésemos cumplido las demandas del Padre y la sentencia sería la muerte eterna. En efecto, sí. Lo que reposa sobre los impíos es precisamente esa sentencia de condenación eterna. Se han reconocido en cuanto a este estado del que estamos hablando de exaltación, 4 condiciones dentro del estado mismo. O sea, que recordemos que cuando hablamos de humillación eran 6 condiciones. En el estado de exaltación vamos a ver 4 y son las que vamos a estar desarrollando esta mañana, por lo menos hasta donde el tiempo nos dé. Ahora, la confesión reconoce las 4. Vamos a leer, o pienso leer nuevamente la última parte que cita el párrafo 4. Dice, al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Entonces, esta parte señala las 4 condiciones dentro del estado de exaltación. Vamos a ponerle nombre a las 4 condiciones. Entonces serían, número 1, para los que llevan nota, resurrección. Número 2, ascensión. Número 3, entronización. Y número 4, retorno glorioso. Entonces, resurrección, la primera. Número 2, ascensión. Número 3, entronización. Y número 4, retorno glorioso. Esto es para hablar entonces del estado de exaltación. Pasemos por asunto de tiempo de una vez al primero, que sería la resurrección. Creo que todos nosotros hemos sido testigos de la lucha que ha tenido la iglesia cristiana para poder presentar defensa de lo que fue la realidad del evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los incrédulos pretenden negar la resurrección de nuestro Señor, algo que es muy antiguo
y que al final consideran los incrédulos que no hay evidencia para determinar tal hecho. Ahora, debemos partir de que se trata de un milagro. ¿Cómo podrías tú evidenciar un milagro? ¿Cómo ocurre un milagro? Es algo que es imposible porque le restarías la condición de milagro si puede ser comprobado, si puede ser incluso manipulado o incluso demostrado. Un milagro no podría manipularse de tal manera que se pueda reproducir hasta el punto de decir así ocurrió, porque es un milagro. Pero el mundo sin Dios ha querido negar la resurrección de nuestro Señor. Y ahora este deseo del hombre de negar que nuestro Señor Jesucristo resucitó es tan viejo como la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, recordemos, en el capítulo 28, desde el versículo 11 hasta el versículo 15 encontramos lo siguiente. Vamos a leer esa porción. Mateo 28, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Leamos, por favor. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de anoche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La anotación es interesante al final, ¿no? Se ha divulgado este dicho hasta el día de hoy. Entonces, estamos hablando de que desde el mismo momento de la resurrección, todo aquel que está en contra de lo que el mismo Cristo ha hecho, ha negado la veracidad de este hecho. Por tratarse de una obra sobrenatural, decíamos hasta un momento, muchos pretenden negarla. Pero al hablar de un milagro, lo único que podemos nosotros es aceptar lo que la Escritura pretende señalar. Es un milagro. Es algo que no puede ser demostrable, medible, comprobable de alguna manera, solo a través de lo que la Escritura misma enseña. Ahora, para poder de alguna manera desestimar lo que fue el momento de la resurrección, se han dado ciertas hipótesis por parte de los incrédulos, y yo quisiera listar algunas. La primera es lo que se ha llamado como la hipótesis de la hipótesis mística. La hipótesis mística. ¿Qué trata esta en particular? El incrédulo señala que los seguidores de nuestro Señor Jesucristo en realidad experimentaron una influencia del misticismo pagano de la época y que se estaba haciendo una adaptación de ese misticismo pagano, presentando la resurrección como algo que debía darse y que se dio, dándole entonces al retorno de Cristo en vida una manifestación mística. Para muchos dicen que esto no es otra cosa sino misticismo cristiano, al hablar de que su Salvador ha resucitado, hasta el punto de llevarlo a afirmar que la resurrección es un mito producto de la mente influenciada por el misticismo cristiano. Ahora, el texto del que nosotros partimos y leíamos hace un momento de Mateo 28 nos sirve para argumentar algo. Que los que están afirmando que el Señor Jesucristo resucitó no eran los creyentes, no eran sus discípulos, sino soldados romanos que estaban a cargo de ¿qué? De cuidar. En ellos no había ninguna influencia de un misticismo cristiano para de alguna manera asegurar que su Salvador había resucitado con fines teológicos. Ellos estaban cuidando una tumba y de hecho el reconocer que aquel que cuidaban no estaba en la tumba traería graves problemas para ellos. Así es que no había ningún interés en los soldados romanos en salvaguardar la fe de los cristianos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que al solo mirar el pasaje estamos totalmente conscientes de que los soldados no tenían ninguna intención, no eran cristianos, no había ninguna intención de proteger la fe cristiana. Ellos solamente estaban cuidando la tumba. La segunda hipótesis que hay es lo que se llama como la catalepsia inducida.
Esta ha sido muy famosa, incluso algunos canales de televisión como Discovery Channel y todo esto han utilizado esta hipótesis para decir que eso fue lo que en realidad ocurrió, la catalepsia inducida. Ahora, recordemos que cuando hablamos de catalepsia es aquella condición en la que el cuerpo aparentemente se encuentra en un estado de muerte, pero no es así. No tiene signos vitales, pero todavía el cuerpo está vivo. Y algunos han afirmado que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos fabricaron de alguna manera una estrategia para que Él experimentara esa condición de catalepsia durante el tiempo en el que iba a estar en la cruz, pero que después se iba a levantar. Esto con el propósito de mostrar que nuestro Señor Jesucristo regresaría después de la muerte, cuando en realidad no experimentó la muerte. Por lo menos esto es lo que enseñan aquellos que abrazan esta hipótesis. Ahora, esto es imposible, pues no se trata de un hombre que sufrió una catalepsia y fue dejado inmóvil, como debe ocurrir en aquellos que sufren la catalepsia. En lugar de ello, el relato bíblico que nos dice que Cristo sufrió terriblemente penas, dolores, sufrimiento. El proceso de martirio de nuestro Señor Jesucristo no fue solamente el clavarlo en la cruz, y muchos reos no llegaban ni siquiera a ese momento. El pasar por el látigo romano, la tortura romana, muchos nada más en el caminar con el madero quedaban tendidos muertos. Nuestro Señor Jesucristo soportó hasta ese momento. Él no bebió algo, como algunos dicen, y murió, aparentemente entró en catalepsia y lo dejaron quieto en la tumba. No, Él sufrió en realidad terribles dolores, sin contar el hecho de que fue traspasado su costado con una lanza, lo cual, si hubiese estado vivo en ese momento, lo mataba. Y esto era solamente para certificar por parte del ejército romano que en efecto ese hombre ya estaba muerto. Y de hecho, cuando leemos los evangelios, dice que no fue necesario quebrarles las piernas, porque ya se había certificado. Y ahora recordemos que los verdugos que estaban ahí eran expertos en esto, de manera que no se podría apoyar de ninguna manera por la evidencia escritural ni por la evidencia histórica en la forma en que torturaban los romanos la catalepsia inducida como algo que los discípulos fabricaron para de alguna manera asegurar que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y la tercera hipótesis es la más simple, un engaño, que al hablar de la resurrección fue un engaño. Otros simplemente aseguran esto, que se construyó una mentira y que nuestro Señor en realidad sí murió, pero que no se levantó al tercer día. Murió y sufrió lo que cualquier muerto iba a padecer, una descomposición, pero que los discípulos inventaron la resurrección de nuestro Señor. Ahora, pensar que estos mismos discípulos darían su vida por algo que ellos estaban inventando es irracional, por una mentira que ellos habían construido y que constantemente iban a ser incluso martirizados ellos, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es sumamente irracional. Podríamos entonces tomar esta clase para presentar una postura evidencialista de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero decir es que el resto de la clase yo podría presentar argumentos a favor de la resurrección de nuestro Señor, argumentos históricos, argumentos bíblicos, argumentos de verdad para establecer esta resurrección, pero no es mi intención. Considero que podemos nosotros presentar evidencias con un peso enorme y aún así el corazón incrédulo lo va a desechar. Aún así el corazón incrédulo va a desechar todos esos argumentos. Y sí los hay muchos argumentos a favor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero entendiendo que es una escuela para cristianos, ¿verdad? Entonces me dirijo a ustedes considerando que todos creen y abrazan en fe la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por eso somos cristianos. Lucas capítulo 24, versículo 26 y 27. Empezamos porque el mismo Cristo estableció
que esto sería una realidad. Lucas 24, 26 al 27. ¿Sí? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. Entonces el Señor Jesucristo testificó acerca de la resurrección como algo que se debía dar producto del Antiguo Testamento, y que el Antiguo Testamento testificó de la resurrección. Los discípulos señalaron la resurrección como algo tan cierto que podía ser atestiguado. Hechos capítulo 2, versículo 31 y 32. Hechos 2, 31 y 32. Y leamos también 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 y 21. Yéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Muy bien. Y leamos también 1 de Pedro 1:3, voy a leerla. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Entonces, una y otra vez los discípulos testificaron de la resurrección. Los apóstoles establecieron esto como una doctrina clave para la fe cristiana. Pedro presentó que la resurrección es en realidad la certeza por la cual nosotros podemos decir que experimentamos un nuevo nacimiento por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De manera que al hablar de la resurrección podemos nosotros afirmar que es ampliamente bíblica, que la Biblia enseña la resurrección como algo que debía pasar, como algo que sucedió, como algo que es cierto y que es la base de nuestra fe. Permítame entonces dividir en algunos puntos este aspecto de la primera condición experimentada en nuestro Señor Jesucristo dentro del estado de exaltación. Y quisiera hablar de la naturaleza de la resurrección. Hablemos un poco de la naturaleza de la resurrección. Cuando me refiero a la naturaleza, quiero decir cuáles son esas características particulares de la cual nosotros debemos reconocer que hizo parte de la resurrección. No se trata, cuando hablamos de que el Señor experimentó resurrección o que Él resucitó, no se trata de volver a vida. No se trata de volver a vida, por lo menos no en un sentido simple. ¿Por qué podemos asegurar que no se trata de volver a vida, por lo menos en un sentido simple? Porque nuestro Señor Jesucristo no fue el único que resucitó. Él no fue el primero en experimentar vida después de la muerte. Otros habían resucitado antes que Él. Es más, si leemos el Antiguo Testamento, muchos resucitaron antes que Él. Tanto en el Antiguo como el Nuevo nos atestigua entonces acerca de otros que volvieron a la vida. Por lo tanto, cuando hablamos de la doctrina de la resurrección, no se trata de volver a vida en un sentido simple, porque ya otros lo habían experimentado. El texto que leíamos hace un momento de 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Si nos quedamos hasta allí, decimos, bueno, Él ha seguido lo que otros han experimentado. Pero dice primicia, quiere decir primero. Si se trata de volver a vida, Cristo no podría ser la primicia, porque otros fueron primero que Él en volver a la vida. Primicia de los que durmieron es hecho. Primero los Colosenses, vamos a leer Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. En estos textos entonces Pablo no desconoce que otros han muerto y han vuelto a la vida. Pablo no se refiere entonces a los términos que Cristo es la primicia y que Cristo es el primogénito, viéndolo simplemente como volver a la vida, porque para ello no encajaría el término ni primicia ni primogénito. Él hace referencia entonces a ¿qué? A la condición que experimentó Cristo en su resurrección.
queriendo decir que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue única y que fue Él el primero. Única en su naturaleza, que no comparte las mismas condiciones de todas las otras resucitaciones, del experimentar volver a la vida de los muertos que estuvieron antes que Él, que lo que ocurrió con Él fue algo único y que fue, es muy importante eso, que fue el primero. Pero cuando habla de el primero, quiere decir que no será el único. Será único en cuanto a lo que ocurrió en Él, pero no será el único que experimentará ese maravilloso paso. Cuando hablo de que es única porque ocurrió en Él, no debemos nosotros de ninguna manera olvidar que hacemos referencia a que aquel que resucitó no se trataba de un hombre ordinario, sino que la segunda persona de la Trinidad, aquel que era totalmente hombre y totalmente Dios, estaba resucitando. Y esto es algo único. Aun cuando nosotros vamos a experimentar la resurrección, no será igual a la de nuestro Señor Jesucristo. Será semejante en muchos aspectos, es cierto, pero Él es el que era Dios hombre y estaba resucitando. Es algo único y es el primero. Entonces, la base para lo que será la resurrección de los creyentes, ¿en dónde descansa? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Compartimos entonces elementos y será así. Nosotros experimentaremos aspectos que Cristo experimentó en su resurrección. Pero la resurrección de Cristo es única porque es una resurrección gloriosa, poderosa, porque aquel que estaba resucitando no era un hombre ordinario. Y sí. Pastor, ahora hablando de su resurrección que fue única, se me viene a la mente Lázaro. En las escrituras se habla de que Lázaro ya hedía. Y cuando la Biblia dice que él no conoció corrupción, se refiere a que su cuerpo no se descompuso. No se descompuso, sí. Porque era una promesa hecha a David de que su cuerpo no vería corrupción, ¿no? De que su santo no vería corrupción. Y lo que atestiguan los mismos apóstoles es, sabemos que David se pudrió. Y ahí está, la tumba. Entonces no se refería a David, sino al Señor Jesucristo. Su cuerpo fue preservado. Hasta cuando llegamos a la sepultura, en ese momento entendemos que la etapa de humillación terminó. Ahora su cuerpo fue preservado, no hubo descomposición en su cuerpo para que al momento de experimentar la resurrección esta fuese en sumo grado gloriosa, única en todos los aspectos, como nosotros no la vamos a experimentar, no será igual. Primero los Corintios 15, versículo 22 y versículo 23, leamos ese pasaje, primero los Corintios 15, 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo en este texto? Está presentando un orden, ¿no? Explicando el por qué le dice a Cristo la primicia de los que durmieron, pero está refiriéndose a que Él fue el primero en experimentar resurrección, una resurrección gloriosa, única, pero Él el primero, y está diciendo entonces que nosotros seremos los que experimentaremos algo semejante. ¿Cuándo? En su segunda venida, lo deja claramente. Luego los que son de Cristo en su segunda venida. En la parte de atrás, ¿sí? Pastor, una pregunta. ¿Podríamos decir en cuanto a la resurrección de Cristo, de verdad, la primicia, se podría decir que esta es en cuanto a que Él resucitó en un cuerpo glorificado? Sí, Sí. es una resurrección gloriosa, sí. Por eso es que es única y la primera. Sí. Sí, porque la condición en que se dio la resurrección era muy distinta a todas las otras, a las anteriores. Por eso estamos hablando entonces de que la naturaleza de esta resurrección es única, ¿no? Es única.
Sí. Acá adelante Moisés va a preguntar. Ya para qué. Ya. A ver, y en estos pasajes, aquí en Corintios y en Romanos, también se hace la analogía con Adán, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros somos tipos de Adán y Cristo también lo es. Nosotros en el pecado, ¿no? O sea, llevamos la transgresión de Adán. Y en este sentido, también nosotros no morimos de la misma manera que Adán, porque Adán era completamente puro al momento de experimentar la transgresión. Nosotros nacemos con el pecado. Entonces podría hacerse una analogía en el sentido de la resurrección en contraposición con la muerte desde el punto de vista de Adán y de Cristo, la comparación entre Adán y Cristo. Hay varios elementos dentro de tu pregunta o afirmación que no entendí. Primero, cuando hablas de Adán, ¿Adán experimentó muerte de una manera distinta a lo que estás diciendo, lo primero? No, es decir, es la misma muerte que nosotros experimentamos. Es la misma, sí. Sí, exacto. Pero la condición que tenía Adán era diferente a la nuestra. Porque ¿Cuál condición? su ¿Antes del naturaleza- pecado o su después del naturaleza pecado? primigenia. Su Antes naturaleza- del pecado antes del era pecado, una exacto. condición distinta, sí, totalmente. Sí, exacto. Ajá. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que si se puede utilizar también esta analogía al momento de la resurrección con Cristo. O sea, la resurrección de Cristo fue diferente a la nuestra, porque aunque Él es tipo de Adán, no sé si me hago entender. Es decir, No. se puede utilizar también la analogía de Adán y Cristo Bueno, para la... si lo que yo creo que dijiste es esto, en el hecho de que Cristo es nuestro representante, ¿no? Él es nuestro Adán, Él es nuestro Adán. Y como Él nos está representando en toda la primera parte de lo que es la sentencia judicial del pecado, entonces al momento de experimentar la resurrección, Él establece también el mismo tipo. O sea, quiere decir que Él ya establece un patrón. Lo que ocurrió en Él tiene que ocurrir en nosotros. De primero nos representaba a Adán. Luego llega el postrer Adán, en el cual nos representa en toda su etapa de humillación, y cuando entra su etapa de exaltación también debemos considerar que nos sigue representando. Por lo tanto, sigue siendo el tipo, Él, por ello se llama la primicia. La primicia son los primeros frutos porque representan a toda la cosecha, ¿no? A toda la cosecha. Estos frutos de alguna manera comparten la misma naturaleza del resto, pero son presentados primero como evidencia o como ofrenda de todo lo que vendrá. Entonces sí, Cristo es la primicia en la resurrección, porque está diciendo con ello que Él será el primero en resucitar y nosotros seguiremos ese patrón. Ahora, pero afirmamos nosotros que es diferente en el hecho del que está resucitando no es igual a nosotros, sino que es una resurrección única, tiene aspectos únicos. Sí. Muy bien. Acá. Pastor, una pregunta. En cuanto, digamos que se puede tener en cuenta otro aspecto de esa resurrección única, además de el hecho de que además de que Jesús es Dios, es que Él no resucitó con un cuerpo igual al que tenían los que resucitaron, es decir, un cuerpo corruptible, mientras que Él resucita con un cuerpo espiritual. Sí, en efecto. Y de hecho, sí, para allá vamos. Perfecto. Entonces, lo primero que debemos establecer en este punto es la naturaleza de la resurrección. Y en cuanto a la naturaleza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hemos dicho que es única, ¿verdad? Pero que es la primera. Estos son los dos aspectos. Único, porque no es igual a las resurrecciones que se dieron antes, ¿verdad? Al experimentar el volver a la vida después de la muerte, pero es el primero, por el texto que establece que viene Él y luego nosotros. En su debido orden, dice Pablo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. Ahora, quisiera en este punto decir algo. Cuando dice las primicias, no se refiere que ya hubo un grupo que experimentó de alguna manera la resurrección gloriosa. Algunos suelen hacer una división en este pasaje. Dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo, como si fuera Él. Después las primicias,
como si unas personas ya experimentaron la resurrección, luego los que son de Cristo en su venida. Pero cuando dice las primicias, le está dando el título a Cristo. Cristo le da nombre, las primicias es Él, luego los que son de Cristo en su segunda venida. ¿Sí está claro entonces? No hay un grupo por ahí que ya resucitó, que esté glorificado. Eso no existe. No hay 3 divisiones, solo dos. Y de hecho el texto lo deja claro, puesto que pone un punto y coma aparte, diciendo ya aquí termina, Cristo la primicia, hasta allí, luego los que son de Cristo. Bien, entonces, segunda característica, y es que fue una resurrección en cuerpo. Fue una resurrección en cuerpo. No solamente fue única y primera, sino que fue una resurrección en cuerpo. La figura que contemplaron los discípulos no se trataba de una fantasmagórica. Cristo no resucitó siendo un fantasma. No se trataba de un espíritu que aparecía y desaparecía en una forma intangible. Cristo se podía ver, se podía tocar, su resurrección fue en cuerpo. Juan capítulo 20, versículos 19 y 20 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, Juan 20, 19 y 20, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Entonces no se trataba de un fantasma, de algo que no podían ver o tocar, era Cristo con su cuerpo. Incluso podemos asegurar, no solamente se trataba de la resurrección en cuerpo, sino se trataba de una resurrección en su mismo cuerpo. Cuando leemos el versículo 27, Juan 20, 27, recuerda, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Claramente entonces Tomás tocó, palpó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces fue una resurrección única, fue la primera, pero fue una resurrección en su cuerpo, en su propio cuerpo. Y esto es muy importante, puesto que la confesión lo señala así, que su resurrección fue en su propio cuerpo, no otro cuerpo, el mismo cuerpo. Lo tercero es que fue una resurrección en gloria, quiere decir en cuerpo glorificado. Una resurrección en gloria o en cuerpo glorificado. Romanos capítulo 6, versículo 9. Romanos 6, 9 dice lo siguiente. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Entonces el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue dotado de capacidades gloriosas que no están asociadas al cuerpo mortal que se tiene o que él tenía antes de la muerte. Ahora, en su resurrección, en su cuerpo experimentó un cambio. Este cambio es glorioso, quiere decir que ahora fue dotado en su propia humanidad, en su cuerpo, con capacidades gloriosas. En particular, acabamos de leer un texto en el que nuestro Señor estando los discípulos, con la puerta cerrada, llegó a ese lugar. Lo que quiere decir que apareció en ese lugar. Ahora, pero no quiere decir que él fuese un fantasma, era un cuerpo. Pero aunque era un cuerpo, pudo hacer esto. De manera que este cuerpo ahora tiene la facultad de hacer estas acciones gloriosas, porque el cuerpo fue dotado de esta capacidad, desaparecer a voluntad. Su rostro era de alguna manera mucho más brillante, más glorioso a los ojos de los mismos discípulos, por ello no lo podían reconocer en algunos momentos. Tenía un aspecto un poco distinto porque los estragos particulares del paso del tiempo y de los estragos de estar sumido al tiempo fueron quitados. De manera que fue una resurrección con un cuerpo glorificado. Primero los Corintios 15, 42 al 44,
también hablan de este aspecto, 1 Corintios 15, 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Muy bien, entonces está en una forma específica el apóstol Pablo hablando de lo que ocurrirá con los creyentes. Y está hablando entonces de cómo este cambio del que se da del cuerpo, de un cuerpo corruptible, como es el que tenemos nosotros, para experimentar uno de incorrupción. Este cuerpo, que dice él, es un cuerpo animal, hablando de las pasiones particulares con que el cuerpo vive a un cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual no quiere decir que seamos unos espíritus, sino que en realidad todo en nosotros está desprovisto de esa tendencia que él llama antes, que dijo animal, ese impulso pecaminoso ya ahora no está en nosotros, sino que toda nuestra humanidad por completo en la resurrección gloriosa estará provista de espiritualidad. A eso se refiere, ¿no? Este cuerpo fue entonces vestido de toda la gloria y ha sido adaptado a las condiciones que gozará por la eternidad. Recuerde, si la encarnación fue adaptar entonces a la segunda de persona de la Trinidad, Dios eterno, a una condición de hombre para que viviese entre los hombres. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo fue adaptado para respirar y necesitar el aire, para comer, para hacer todo lo que un hombre necesita. Eso ocurrió en la encarnación. Entonces, en la glorificación, ¿qué ocurrió? Adaptó este mismo cuerpo que primero experimentó la humanidad, ahora una nueva condición de eternidad. Nuestro Señor Jesucristo, hablándolo de la segunda persona de la Trinidad, en su divinidad no necesitaba un cuerpo. Ya Él era eterno, ya Él era todo lo glorioso. Cuando hablamos de la glorificación en Jesucristo, no hacemos referencia a que la segunda persona necesite ser glorificado. Él ya era todo lo glorificado, ya era todo lo glorioso que podía ser. Pero este cuerpo que se encarnó necesitaba experimentar la glorificación. ¿Para qué? Para que su labor de nuestro mediador siguiera después de la muerte. Si el Señor no resucita, sino que aparece siendo nuevamente la segunda persona de la Trinidad, no sería nuestro representante después de la muerte. Solamente hubiese sido nuestro representante hasta la tumba. Pero Él es nuestro representante en esta etapa de glorificación. Es más, vamos a darnos cuenta que de las cuatro condiciones que experimentó nuestro Señor Jesucristo en la etapa de exaltación, tres de ellas son transmitidas a nosotros. 3 de ellas son transmitidas a nosotros. ¿Cuáles? Las tres primeras. La resurrección, ¿cuál otra? La ascensión, la entronización, nos sentaremos al lado de Él, Él lo prometió, pero no vendremos nosotros como jueces. No vendremos nosotros como jueces. Entonces, claramente 3 de ellas son imputadas a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está representando. Él sigue representando. Él sigue haciendo entonces su labor del oficio de mediador. Sí. Ya lo. Bueno, y ahora que está mencionando también los elementos de la naturaleza de la resurrección, también se aplican hasta cierto punto, como usted decía, no exactamente igual que Cristo, pero también se aplican a nosotros. Es decir, las características de la resurrección también aplican a nosotros. Sí, de hecho la razón por la que Pablo le llame primicia es eso. Si nosotros quisiéramos hacer un análisis un poco más exhaustivo de la resurrección, pudiéramos nosotros tomar todo lo que se habla de la resurrección de los creyentes para hablar de la resurrección del Señor Jesucristo. Por el hecho de que como Él es el modelo, o sea, Él es el prototipo, ¿verdad? Él es el prototipo y nosotros somos lo que viene después. En la Escritura se habla poco de su resurrección y de los elementos de su resurrección, pero se habla mucho de nuestra resurrección y de lo que será nuestra resurrección. Para poder hablar de su resurrección, ¿qué hacemos? Tomamos los pasajes que hablan de la nuestra, porque la una no se dará sin la otra. Recuerda incluso que Pablo debate en los Corintios precisamente por ello, ¿no?
porque negaban la resurrección y él dice, bueno, vana es nuestra fe. Es más, si nosotros no resucitamos, dice Pablo, tampoco el Señor resucitó, porque su resurrección está conectada a la nuestra está conectada a la suya, porque Él sigue siendo nuestro mediador. Lo que pasó con Él pasará con nosotros. Y es lo que claramente los textos, en particular de Corintios 15, hablan ampliamente de ello. Entonces podemos precisar que al hablar de la resurrección, es la gloriosa condición a la que entró el Señor en su propio cuerpo como evidencia de su triunfo glorioso. Y debe quedar claro eso, que esta es la mayor evidencia de que fue un triunfo glorioso. Debe entenderse como la más firme de las evidencias de que el Padre tomó el sacrificio de Cristo como algo en esencia expiatorio y logró satisfacer la ira divina. Es la razón por la que cuando Pablo habla de nuestra justificación, él siempre ancla la justificación a la resurrección, no a la muerte de Cristo, no a la muerte. La muerte sí es el pago de nuestra deuda, pero que podamos decir de dónde viene nuestra justificación, no es del hecho de que Él murió, sino del hecho de que Él resucitó, porque la justificación es una sentencia judicial, Romanos 1:4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Está diciendo Pablo que Dios declaró a su hijo con poder por la resurrección. Ahí hay una declaración. Y Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces la resurrección es el ancla de nuestra justificación. Por ello, no podría un cristiano estar en duda acerca de la doctrina de la resurrección, porque si quita la resurrección, quita la base de la justificación. No hay salvación para ti entonces. Es más, recordemos que es la señal que el mismo Cristo presentó como evidencia de su obra gloriosa y el triunfo glorioso. ¿Recuerdan ustedes cuando se acercaron a Él los fariseos diciendo, danos una señal y nosotros te creemos? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Que la señal que ellos verían era la señal ¿de qué? De Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, él dijo que esa era la señal de su victoria era su resurrección. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto hoy, mis hermanos? Hemos visto hasta ahora que hablar del estado de exaltación debe entenderse como un paso lógico del estado de humillación, como una evidencia judicial y como un resultado judicial, de que aquel que fue humillado tiene que también ser exaltado, en el caso de Cristo en particular. Hablar entonces del estado de exaltación, hemos dicho, ¿tiene cuántas condiciones? 4. La primera, resurrección. La segunda, ascensión. La tercera, entronización. Y la cuarta, retorno glorioso. Bueno, hemos hablado entonces solo de la primera, que es la resurrección. Hemos dicho que esta es por naturaleza distinta a todas las anteriores, que no se trata de volver a vida porque otros lo habían experimentado. Que al hablar entonces de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, debemos decir que fue única y primera, única y primera. También debemos asegurar algo más, que cuando hablamos de la resurrección, fue en su cuerpo, y que su cuerpo fue glorificado, en un cuerpo glorificado. Bien, dejemos hasta allí, entonces, en esta clase. Y seguiremos la próxima con las siguientes condiciones.